Vamos a tocar un tema que es de relación céntrica. Es un tema muy importante, jóvenes, porque la mayor parte, si no son todas las fallas que se dan en una rehabilitación total, parcial, con prótesis fija, eh, siempre, más o menos la mayor parte de las veces, ¿no? Va a ser porque no han tomado una relación céntrica correcta. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema hoy día. Muy bien, vamos a... Bueno, esto nos pasa en la clínica constantemente. Y bien, eso es lo que pasa. La relación céntrica simplemente es una posición condilar. Si queremos ser más específicos, hablamos de que es la posición de la mandíbula, ¿sí? Que tiene que ubicarse en relación al maxilar superior, pero tridimensionalmente, o sea, en los tres planos. Tenemos que devolver en totales, por ejemplo, la posición correcta de la mandíbula en relación al maxilar superior, en forma tridimensional. Entonces le pedimos al paciente, como en el gráfico que ustedes, pues más bien en el pequeño video de humor que se mostraba, en donde le pedíamos, ¿no? Abra y cierre, y tenía pues N posiciones de cierre, o sea, N posiciones del maxilar inferior en relación a la mandíbula. Entonces, eso causaba que el operador, en este caso el odontólogo, el estudiante, no pueda ubicar en la posición tridimensional de la mandíbula en relación al maxilar superior. Entonces, la relación céntrica también habla que es una posición repetible, también indica que es una posición fisiológicamente aceptable, también se dice que es una posición en el cual debemos iniciar y debemos terminar toda rehabilitación protésica. Entonces, bajo esta premisa vamos a hablar del concepto actual, porque teníamos otros conceptos antiguamente. Sin embargo, podemos decir que la relación céntrica, y esto es lo que vamos a preguntar en el examen, eh, ya no el anterior concepto. ¿Qué podemos decir entonces? Que es una posición del maxilar inferior donde el cóndilo se encuentra en la posición más superior, media y anterior. Mis profesores y en mis tiempos seguíamos manejando superior, media y posterior. Y ese era, digamos, el tema de discusión de mucho tiempo, pero la antigua literatura ya pasó, la nueva indica que es la posición más anterior, media y superior. En relación a la cavidad glenoidea, sí, hasta ahí, si saben hasta ahí está bien, muy bien. Pero ¿qué más dice, no? Acotando, si quieren ser más exquisitos en los conceptos, pueden colocar ahí con la interposición del disco interarticular independiente de la relación oclusal de las piezas dentarias. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que es el MIC, que significa la máxima intercuspidación, que simplemente es el mayor contacto de la superficie oclusal, tanto de las piezas superiores como de las inferiores. Si esta MIC es indiferente a la relación articular o a la relación céntrica. Eso quiere decir que el MIC, que es la máxima intercuspidación, puede o no
coincidir con lo que es la relación céntrica. De hecho, la literatura nos dice que solamente en un 10% coincide estas dos posiciones. Tanto la MIC como la relación céntrica son exactas, coinciden, solo en un 10%. La mayor cantidad de los pacientes no coincide este MIC con la relación céntrica. Podemos decir entonces que relación céntrica es una relación de la ATM, es una relación articular. Y la máxima intercuspidación es una relación dentaria. Son dos conceptos diferentes. Ya les decía que estas dos, la relación céntrica y el MIC, pueden coincidir, pero solamente en un 10% en nuestra población. Entonces tenemos dos posiciones, una que es la relación céntrica y el otra que es el MIC. Entonces, cuando hacemos rehabilitación, ¿por qué tenemos que rehabilitar en relación céntrica? ¿Por qué tenemos que ubicar la mandíbula en una posición condilar, que es la relación céntrica? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahí? Es que esta posición es la única que nos va a dar el equilibrio y la paz muscular, neuronal o neuromuscular en lo que es la articulación, la parte muscular y la parte dentaria. ¿Sí? Es una posición ortopédicamente estable, repetible y reproducible para el paciente. Es entonces ortopédicamente estable, repetible y reproducible para el paciente. Acá tenemos el paciente de gran complejidad. Debemos rehabilitar en relación céntrica o habitual. ¿Cuál es la relación céntrica? La relación céntrica les decía que es una posición condilar, o sea, eso se refiere más a lo que es la TM. Y una posición habitual es la posición que adopta el paciente que no precisamente está en relación céntrica. Les doy un ejemplo, voy a traer aquí mi macromodelo, por favor fijen la imagen, acá. Por ejemplo, lo voy a poner así para que lo vean mejor. Esta puede ser su posición habitual del paciente, sí que no es en la posición en relación céntrica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ubicamos a nivel del cóndilo, a nivel del ATM, recién adopta la posición que debería ser correcta, pero no es la posición habitual, generalmente la misma. ¿Por qué se llama posición habitual? Porque el paciente posiblemente haya perdido piezas dentarias, tenga malposición dentaria, y lo que ha hecho el paciente es adoptar una posición que no es la correcta, y esa posición adoptada en busca de lo que es una estabilidad de la oclusión, a esa posición adoptada se llama posición habitual. ¿Estamos, jóvenes? Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguien quiera acotar algún concepto? ¿Todo está bien hasta aquí? Sí, todo claro, doctor. Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Qué es relación céntrica? Entonces, en base a este concepto, yo voy a sacar dos preguntas de esta diapositiva que dice, ¿no? La posición habitual hay muchas. Recuerden que hace un momento les dije que la posición habitual es una posición que el paciente adopta, que el paciente se acomoda a una posición que no es la correcta, pero que se vuelve hábito en esta posición, porque el paciente tiene malposición dentaria, tiene pérdida de piezas dentarias, y bueno, adopta una posición que no es la correcta, pero esa posición, porque es repetible, se le llama habitual. ¿Qué es la relación céntrica? Simplemente es una posición única y es una posición condilar.
Vamos a correr este video. Vean, por favor, esta es una posición correcta. Vean a nivel de los premolares y la parte anterior, cómo coincide. Pero vean acá, una pieza, un premolar, se mesializa. Entonces, cuando estás realizando el cierre en relación céntrica, este premolar toca ahí en ese premolar mal posicionado y adopta una posición que no es la correcta, sacando de su lugar a lo que es el cóndilo. A eso le llamamos posición habitual, a una posición que se ha acomodado la oclusión sin ser justamente una posición condilar correcta. Lo que ha pasado acá es que se acomodó a esta posición y bueno, pues no es la correcta, como les decía. Entonces, en una posición incorrecta, el cóndilo sale de su posición, que sería la relación céntrica exacta, y lo que pasa es que tenemos una falsa relación céntrica, como verán ustedes acá. Entonces, acá también viene una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar que una determinada oclusión y en una adecuada relación céntrica se convierta en una inadecuada relación céntrica que se salga de su posición correcta? Va a provocar contactos prematuros, malposiciones, ausencia de piezas que van a hacer que la mandíbula adopte una posición incorrecta que llamamos posición habitual. Acá tenemos otra imagen, este es del libro de desoclusión. Si ustedes lo han leído ya o lo tienen, este texto se encuentra por si acaso en la fotocopiadora de Carlos. Vean ahí cómo se mesializa el premolar, adoptando una posición inadecuada. En el momento del cierre, vamos a tener un contacto prematuro en ese sector y eso va a provocar que acomode y el cóndilo del maxilar inferior va a salir de la cavidad glenoidea, que sería de su posición correcta. Si hablamos de relación céntrica, en el momento tenemos 26 definiciones en la literatura actual. 26 jóvenes. 7 son aceptadas por lo que es la Academia Americana de Prótesis. Recuerden que la oclusión nació de la prostodoncia. La prostodoncia removible fue la primera especialidad, se determinó que hizo que se desarrolle el tema de la oclusión. Entonces, podemos hacer varias clasificaciones. Desde un punto de vista de la geometría del ATM, se han hecho diferentes propuestas, ¿sí? Se ha hablado que era más posterior, superior y medial, más posterior y superior, eso lo hizo Lang. McCollum, Boucher habló de la más posterior, hablaron de la más superior y medial, eso fue Ash. Dawson hablaba de la más superior, y bueno, tenemos a Selens, a Ranford, con conceptos que indicaban que el cóndilo o la relación céntrica más bien era la posición más anterior y superior del cóndilo. Entonces, todos esos conceptos no nos ayudaron a poder encontrar y a poder coincidir en conceptos. Entonces, porque no se tomaba en cuenta el disco articular, y es lo que sacan más adelante. Hablan de lo que es la mecánica articular, ¿sí? Y se habla de una relación céntrica que está en relación a un eje de bisagra, eso lo llama Posel, ya hace varios estudios del mismo, ¿sí? Se habla también desde un punto de vista de funcionamiento fisiológico, y bueno, se habla también de una relación cóndilo-disco. Dawson, Herbert y Okeson hablan de esto. Pero, ¿qué podemos decir desde un aspecto clínico? Si estamos nosotros con nuestro paciente,
La relación céntrica simplemente es una posición del maxilar inferior fisiológicamente aceptable y técnicamente realizable. Entonces, eh, este es el concepto por el cual ustedes pueden basarse y sustentar el concepto de relación céntrica que no se considera una posición más posterior o retruida, ¿sí? Porque esa posición no es ortopédicamente más estable en lo que es la fosa del ATM. Como cualquier articulación, como dice el concepto, va a tener un elemento, y en este caso va a ser el disco articular, que va a estar interpuesto entre las mismas. Lo que se busca en estos casos es la estabilidad, ¿sí? De cualquier articulación, y esto lo va a dar los músculos. Entonces, no va a estar determinada la estabilidad por el disco, ni por los ligamentos. La estabilidad de cualquier articulación la va a dar los músculos al momento de su contracción. Los principales músculos que van a estabilizar las ATMs son los elevadores, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos también la participación del pterigoideo interno, el massétero, que nos van a dar una dirección antero-posterior. El temporal, con sus fibras anteriores y medias, nos van a dar una dirección superior, o sea, de ascenso. Y bueno, estos músculos, en un gran resumen, son los principales y responsables de la posición y la estabilidad articular. Acá está el concepto de lo que se habla de la posición retruida, que es una gran escuela, ¿no? La de nuestros profesores también, que indican que la relación céntrica más bien es una posición retruida. Simplemente recordemos que la cavidad glenoidea tiene una zona anterior o articular y una posterior o articular. Entonces, la que lo estaría sustentando sería que el cóndilo jamás va a estar pues en el sector posterior, donde es una zona no articular. Acá también este concepto que está extraído de Tomás Casiacán indica que es la posición, o sea, la posición más retruida más bien, no es fisiológica ni ortopédicamente más estable. Entonces, desde un punto de vista anatómico, incluso se habla de que la cavidad glenoidea, como les decía hace un momento, tiene una zona anterior o articular y una zona posterior o no articular, y esta zona posterior es delgada y obviamente no puede recibir cargas excesivas como las que transmite el maxilar inferior a través del cóndilo. Por todo esto, jóvenes, porque es más grande incluso los conceptos que podemos esgrimir, no aconsejamos o no es aconsejable construir la nueva oclusión partiendo de la posición más póstero superior del cóndilo. O sea, la posición más póstero superior, en resumen, no es correcto este concepto y no se construye desde esa posición una nueva oclusión de un determinado paciente. Acá tenemos lo que son el conducto auditivo externo, como verán acá, ¿sí? Acá tenemos la cavidad glenoidea, la parte anterior dividida por esta cisura, ¿sí? Que se le llama la cisura petrotimpánica o la cisura de Glasser, ¿verdad? Si lo recuerdan. Esta fisura petrotimpánica divide en una zona anterior o articular y en una zona posterior o no articular. Y esta zona, miren, aquí hay una lámina delgada, que es lo que divide o conforma más bien la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, jóvenes. Entonces, cuando nosotros agarramos la mandíbula y presionamos hacia atrás
para lograr relación céntrica, lo que nuestros profesores nos indicaban, estás empujando hacia atrás. Vean cómo se está empujando aquí el dedo gordo, no el dedo pulgar, está presionando a nivel de lo que es el mentón y llevando hacia atrás a la mandíbula. Pero lo que pasa en la mandíbula, o lo que se provoca más bien, es esto. Acá tenemos un ligamento lateral. Cuando nosotros presionamos la mandíbula hacia atrás, tratando de inducir a relación céntrica, lo que pasa es que se forma un fulcro. Se forma un punto de apoyo, un fulcro, y esta mandíbula más bien rota hacia adelante. Rota hacia adelante. Entonces, eso es lo que pasa, jóvenes. Por eso es que el cóndilo, cuando empujamos la mandíbula, no se va en masa hacia atrás, sino más bien a través del fulcrum, rota y se posiciona en la posición anterior de la cavidad glenoidea. Este ligamento se llama ligamento lateral, como verán acá, se inserta en el borde inferior del arco cigomático, sigue una dirección hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, insertándose más bien en lo que es el cuello del cóndilo del maxilar inferior, en el área o en el sector posterior del mismo. Acá tenemos el mismo, viene entonces como un abanico, como verán, y cuando la mandíbula la traccionamos hacia atrás, lo que pasa es que rota acá porque se forma un punto de apoyo. ¿Estamos bien, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna consulta? Simplemente para recordar, las funciones de las placas de articular son 4. La primera la dividimos, ¿verdad? La primera sería la determinación del plano de orientación, la segunda determinación de la dimensión vertical, la tercera determinación de la relación céntrica, que es el tema de hoy, y llevar estas 3 anteriores al articulador. Ese sería el cuarto paso, pero como el primer paso o el subpaso dentro del primero que sería la determinación labios rodete, yo lo pongo como un paso más. Acá tenemos entonces lo que es las placas de articular, nos van a ayudar a determinar dimensión vertical. Sí, lo que hacemos es el trabajo clínico. Colocamos la placa de articular en boca, ¿sí? Y esta parte no la vamos a tocar, ya lo explicamos con lo que es dimensión vertical. Realizamos lo que es la relación labio-rodete. Mejoramos ya con las placas de articular el perfil del paciente. Determinamos el plano de Camper. Ya lo llevamos. Realizamos los ajustes en el arco inferior. Podemos realizar la ecuación de Silverman para determinar dimensión vertical. Y tenemos que determinar más bien la relación céntrica. ¿Sí? Veamos en este paciente, jóvenes, por favor, agudicen su vista acá. Este paciente perdió esta pieza, miren acá. La inferior la perdió, entonces lo que pasó es que esta pieza superior se ha extruido, el antagonista se extruyó, se salió de su lugar, ha crecido para que me entiendan, provocando un contacto prematuro en este sector. Entonces, como la mandíbula o el diente, en este caso el molar inferior de la mandíbula, toca acá una zona, en este caso del antagonista, se acomoda a la misma, llevando la mandíbula hacia adelante, provocando lo que es la oclusión habitual o posición habitual de la mandíbula. Eso es lo que provoca. Entonces, bien, acá inducimos, entramos en relación céntrica y ahí encontramos el punto de contacto prematuro. Entonces, bueno, transferimos esa información y lo que hacemos simplemente es conformar carillas para completar este espacio que se ha formado
y devolver lo que es la dimensión vertical, aumentarlo un poco más, pero por sobre todo mejorar el tema de relación céntrica. Jóvenes, denme un segundo, por favor. Un minuto y medio, por favor, denme un segundito. Muy bien, jóvenes, lo que hacemos en estos casos, en donde tenemos una falsa relación céntrica, lo que sería una posición habitual, la que el paciente adoptó, en este caso por un contacto prematuro, ¿sí? Acá tenemos la ausencia de la pieza dentaria, esta se extruyó, el antagonista, y provocó un contacto prematuro, provocando una posición inadecuada. Cuando nosotros inducimos y queremos encontrar la posición de la relación céntrica correcta, esta es la posición céntrica correcta. Pero el paciente jamás va a morder ahí, va a buscar una posición más anterior, generalmente, bueno, no generalmente, casi siempre la mandíbula la va a llevar hacia adelante para adoptar una nueva posición de los dientes inferiores en relación al superior. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente encontrar la relación céntrica correcta. Verán que este paciente es un paciente de edad avanzada con desgastes dentarios y lo que hacemos es elaborar una nueva
una nueva oclusión, en este caso empezando con lo que es un encerado diagnóstico, empezamos una nueva oclusión a través de una relación céntrica correcta. Jóvenes, esta parte es un poco complicada de entenderlas. Por favor, preguntas. No pasemos sin que entiendan todos. ¿Tiene alguna consulta? Doctor, en la imagen se puede ver que no hay una correcta oclusión de los molares. Eso no tiene que ser siempre clase uno, doctor. Sí, lo que podemos hacer, Gustavo, en este caso, una opción sería desgastar este punto de contacto prematuro que ha provocado que este paciente ya no tenga una relación céntrica correcta. Entonces la mandíbula se salió y se fue hacia adelante, junto obviamente con los dientes, para lograr una correcta oclusión. Acá sí, a tu pregunta más o menos yo sé que va en relación a la clase molar. Obviamente, lo ideal es una clase uno molar, pero este caso no lo es. Entonces, para poder solucionar este problema, miren, la mandíbula se la ha posicionado tomando en cuenta la ATM en esta posición que sería la correcta. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Podemos hacer también desgaste de este molar superior, cosa que asiente la oclusión en forma correcta. Pero como está levantando acá, y esta es la posición correcta de relación céntrica, y tenemos desgastes anteriores, lo que este profesional, o lo que hicimos más bien en este caso, fue hacer un encerado de los dientes, devolver la altura correcta, la anatomía de cada pieza dentaria y eh, empezar a través de una oclusión correcta que sería la MIC, está la máxima intercuspidación, pero que esté acorde con lo que es la relación céntrica o lo que es la ATM. Entonces, esa es, digamos, la explicación. No sé si te respondí, Gustavo. Claro, lo ideal sería tener un molar superior e inferior en clase uno, pero tenemos pacientes como este paciente, en este caso, que no vamos a tener una relación clase uno y simplemente pues elaboramos una nueva oclusión. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Doctor, Sí, Ángela. entonces cuando realizamos así una prótesis, solo lo que vamos a hacer es habituar el diente para que tenga una oclusión, una relación céntrica, ¿no? Entonces solo los dientes sí llegaría a hacerle el premolar más pequeño, entonces se podría habituar también, ¿no? Bueno, darle esa forma pequeña al premolar o digamos, o al molar, porque he visto igual. Adecuarla, me dices, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que viste, Ángela? eh, eh, Vi en unas imágenes, igual que el molar era pequeño, parecía premolar, un molar. Entonces, eso quería saber si está correcto, digamos, por más que, eh, como es la llave de oclusión, entonces, así a lo que es a su boca del paciente, nomás a lo que es adecuarlo a los dientes. Sí, en prótesis removible, iremos por aquí, eh, realizamos nuestras placas de articular y tratamos de encontrar la posición de la mandíbula. Acá está. O sea, acá no hay dientes, ¿no? Hay placa de articular, rodete y base y rodete. Entonces tratamos de ubicar esta mandíbula que se mueve a todo lado, ¿sí? La mandíbula tratamos de ubicar. No se olviden que la mandíbula es la parte móvil y el maxilar es la parte fija. Tratamos de ubicar esta mandíbula en una posición tridimensional y correcta. Esta relación acá oclusal tiene que estar a la par en lo que es la articulación de la relación céntrica a nivel de la ATM.
No es muy complicado encontrar esta en prótesis totales. Obviamente tiene su complejidad, pero me refiero a que no es tan complicado eh, cuando comparamos con lo que son las PPRs. Cuando tenemos pacientes de prótesis fija, ahí es el detalle, porque nosotros tenemos una posición que puede ser que no sea la correcta, y ahí se ha formado una posición habitual y ha tenido desgastes el paciente. Pero no podemos construir una rehabilitación ya sea con carillas, coronas, puentes en esa posición. Al hacer una carilla, un puente, una corona, tenemos que empezar de una relación céntrica correcta. Y esa relación céntrica correcta tenemos que inducir a la relación céntrica correcta, y para eso tenemos que montar en el articulador, y muchas veces nos termina siendo como esto. Vean así, esta es su relación céntrica correcta del paciente, pero tuvo una extrusión de una pieza dentaria que ha provocado que la mandíbula se acomode a una posición habitual que no es la correcta. En esa posición habitual no podemos iniciar una rehabilitación grande como la que están viendo acá. Entonces lo que hacemos, miren acá, inducimos acá, yo puedo colocar silicona o Oclufast o silicona pesada para tener una llave de esta oclusión y montar en el articulador. O sea, tomo esta llave del paciente y lo monto en el articulador, y empiezo una nueva oclusión, la correcta, basado en una relación céntrica correcta de mi paciente. Y en este caso, como tengo esta abertura, inoclusión, porque aquí tengo un punto de contacto, lo fácil sería desgastar acá o hacer una corona desgastando hasta que ocluya todo esto, porque acá está el punto de contacto prematuro en este paciente. Pero además veo que aquí tengo una pieza desgastada, o sea, canino sin el plus, bordes incisales como si les hubiera pasado una amoladora. Entonces, quiero devolver la estética al paciente, hago esto, miren el encerado. Le doy la forma de un central, el lateral, le doy la forma de un canino con el plus del canino, las cúspides de premolares, o sea, devuelvo la anatomía y la estética a este paciente de una relación céntrica correcta. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda más? Muy bien, entonces vamos a tocar algunas de las técnicas para determinar relación céntrica que nos enseñaron. Tenemos una técnica que son un poco no tan sustentadas científicamente, les voy a decir esto anticipadamente, pues eran las técnicas que, bueno, se manejaban desde hace muchos años, los profesores nos enseñaron esto. Y bueno, pues en el transcurso del tiempo se manejó. Vamos a tocar también las técnicas nuevas que deberíamos saber. Lastimosamente deberíamos saber algunas técnicas y debió haberse llevado en fisiología. Pero bueno, tenemos una técnica que le decimos al paciente, haga pasar saliva, ya sea que esté con sus placas de articular de unas prótesis totales, o ya sea que esté con sus dientes naturales, con ausencia de algunas, para encontrar su relación céntrica. Lo que le decimos al paciente es, haga pasar saliva. Hace pasar saliva y sostenemos la mandíbula. Y nos fijamos ahí cuál es la relación, si tuviera placas de articular, cuál es la posición de los dos rodetes, y si fueran piezas dentarias que tuvieran remanentes más bien de piezas dentarias, vemos cuál es la posición que adoptó las mismas para fijarlas. ¿Cómo las fijamos? Podemos colocar el Oclufast, que simplemente es una silicona de rápido fraguado y que nos va a ayudar a que podamos trabajar sobre las mismas
para fijar tanto el maxilar superior como el inferior. Otra técnica es la de la fatiga muscular. Yo le pido al paciente que abra, cierre la boca, abra, cierre la boca. Le pido que haga 20 veces en esa velocidad, o sea, que no lo haga rápido. Hace las 20 veces, lo que va a provocar en el paciente es que el músculo se fatigue y que entre en una posición en donde el mismo ni se va a contraer ni se va a relajar. Entonces nosotros manejamos la mandíbula y la posicionamos en relación al superior y ahí más o menos se maneja esta técnica que sería de la fatiga muscular. La técnica guiada, como su nombre indica, agarramos la mandíbula así como me están viendo a mí, ¿sí? Con una mano lo manejan así, ahí sostienen el mentón, la barbilla en este caso, manipulan y ligeramente guían hacia atrás, llevan hacia atrás la mandíbula tratando de encontrar la relación céntrica. Tenemos otra técnica que se llama la técnica forzada, que es la misma, pero como su nombre lo dice, con cierta fuerza llevamos hacia atrás la mandíbula tratando de encontrar la relación céntrica o la posición condilar correcta. Y tenemos otra técnica que yo la manejo harto, jóvenes, y a mí me sirve demasiado, y les voy a pedir, por favor, si están en casa, en la clase, me sigan, por favor, en este ejemplo que voy a hacer. Y quiero que aprendan ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar el conducto auditivo externo. Ahí tenemos el trago, ¿verdad? Por delante del conducto auditivo externo. Vamos a ubicar la parte media del borde posterior del trago. Vamos a medir de ahí 11 a 13 milímetros hacia adelante. Borde posterior del trago nuevamente 11 a 13 milímetros hacia adelante. Por debajo del arco cigomático. ¿Sí? Le pedimos entonces, hacemos la técnica bimanual multidigital. Nuevamente, con las dos manos, todos los dedos, buscamos el conducto auditivo externo, el trago, borde posterior del trago. Desde ahí tratamos de calcular centímetros por delante y por debajo del arco cigomático. Le pedimos al paciente que abra, apertura máxima. Fije por favor la imagen en la mía. Abre el paciente, apertura máxima. Cuando realiza apertura máxima, se nota que el cóndilo del maxilar inferior sobresale, sale de la cavidad glenoidea. Cuando le pedimos que cierre, ingresa los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea y nosotros podemos palpar con los dedos el ingreso de la misma dentro de la cavidad glenoidea. Entonces, a esto tenemos que añadirles, jóvenes, que tenemos que realizar una presión. Nuevamente, el paciente le pedimos que haga apertura máxima, que se mantenga en apertura máxima. Sentimos, palpamos el polo condilar externo del maxilar inferior, del cóndilo del maxilar inferior, presionamos ese polo condilar externo con ligera fuerza y le pedimos al paciente que cierre la boca. Causa un dolor, si ustedes han hecho el ejercicio, jóvenes, y si no háganlo, les causa un dolor a nivel de la cápsula articular y es ahí donde se activan los elementos propioceptivos de la ATM, logrando nosotros hacer que el cóndilo se vaya en la posición céntrica, pero que además vamos a sentir con los dedos que los polos condilares externos ingresaron a la cavidad glenoidea. Esa sería la técnica condilar, es la técnica que yo utilizo en lo que es la práctica clínica con ustedes, porque encontrar la correcta relación céntrica es complicada, pero logramos realizarlo porque es una técnica fácil de realizarlo y podemos nosotros, al margen de estar manipulando, sentimos cómo el cóndilo se ubica en su posición adecuada. Entonces, al tener tantos pacientes en la clínica y el tener muy poco tiempo, hemos
desarrollado esta técnica y bueno, es una técnica que funciona, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, jóvenes, vamos a avanzar hasta acá. Vamos a entrar la siguiente clase a las técnicas actuales que se las llevan. Entonces, por favor, les pido que estén en la clase para que puedan conocer las mismas. Si tuvieran alguna duda, por favor, estoy presto para escuchar. Doctor, una duda. En caso de que mi paciente no pudiera hacer la apertura total de la boca, ¿cuál sería mi otra técnica que tendría que emplear? ¿Por qué no puedes realizar la apertura máxima? O sea, bueno, no sé, doctor, puede haber tal vez un caso de alguna patología que pueda tener, o no sé, digamos, y tendríamos que sacar su relación céntrica, entonces, ¿cuál sería, o se le citaría después al paciente, o cómo sería? Aracel es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, Aracel. Te invito a la siguiente clase a que conozcas las otras técnicas actuales de desprogramación neuromuscular que les voy a enseñar con detenimiento. Lo único que he hecho ahora es cumplir el programa y tocar estos, estas técnicas que no son muy confiables. La única que sería confiable sería esta técnica condilar que yo la he desarrollado y que la manejo y que me encanta manejarla porque es fácil de ubicar en pacientes totales, pero en PPR se vuelve más complicado y simplemente te doy un adelanto, Aracel. Vamos a hablar de engramas, vamos a hablar de desprogramación neuromuscular, vamos a hablar qué músculo vamos a desprogramar y vamos a hablar de las láminas de Long, como estarás viendo, vamos a hablar de lo que son el jig de Lucía, vamos a hablar de los hilos Roca, vamos a hablar de la técnica del rollo de algodón y bueno, hay todavía apasionante, un tema tan importante, con gráficos lo vamos a ver en la siguiente clase. Por favor, no se pierdan la siguiente clase, Aracel. Te ruego que me mantengas, me des más bien un poco de paciencia, pero bueno, no sé si están haciendo pacientes. Si es que estuviera así, puedo un poquito más guiarte. Si no, el Está bien. siguiente martes lo aclaramos. Ya toca avanzar con lo último y les pido que pongan mucha atención en la misma. Está bien, ¿Estamos bien, doctor. jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente clase. Voy a pedir, por favor, a los de mi grupo que se conecten. Voy a abrir otro enlace para tener una clase, la clase teórica práctica de la tarde. Gracias, jóvenes. Tengan buenas tardes.